Hola, soy Rixi y yo les estaré hablando sobre la teoría de la acción social. Tenemos que Weber reconoce que es difícil estar libre de todo valor en el análisis social. En primer lugar, porque los juicios de valor se encuentran en el objeto de estudio, tal como lo señaló al asociar el capitalismo con el protestantismo, y con ello logra realzar los valores de la creencia y la acción. En segundo lugar, que ante la infinita variedad de hechos, el científico social tiene que aplicar valores en la sección de los fenómenos sociales, que a su juicio vale la pena estudiar. Y por último, en tercer lugar, tenemos que se halla en la forma como el científico puede explicar la conducta social sin antes comprender la mente y los sentimientos de los actores sociales, aun reconociendo que el investigador puede llevar a compartir los sentimientos del actor social. También les estaré hablando de los tipos ideales de autoridad. En primer lugar, tenemos la autoridad tradicional, que ésta proviene de la sumisión a las reglas por su antigüedad. En segundo lugar, tenemos la autoridad carismática. Esta se ejemplifica en las cualidades sobresalientes de los individuos y les permite, por su carisma, imponer sus ideas y sus valores a grupos enteros, llegando a convertirse en una tradición. Y en tercer lugar, la autoridad burocrática. En este caso, el líder se sujeta a las reglas y por lo tanto es un orden impersonal que debe respetarse. Soy Juan Andrés y a continuación les voy a hablar sobre la visión de Max Weber acerca de la sociedad capitalista. Esto va incluido en la teoría de la acción social. Weber encuentra que en todas las sociedades humanas ha existido una acción de aprovechamiento de los recursos económicos para el enriquecimiento privado. La diferencia encontrada por Weber se halla en que el funcionamiento del sistema depende en gran manera del espíritu frugal de los religiosos puritanos y la dedicación por una vocación en la cual ellos se consideran los elegidos a través de la gracia de Dios. Weber tenía un enfoque, y el enfoque que éste tenía condujo a una nueva orientación de la sociología, al profundizar en el análisis de los valores y aportar los elementos para la comprensión de los actos humanos, y, no obstante, también abrió las puertas a los movimientos políticos, especialmente a los movimientos fascistas. Gracias. Hola Charlie, mi nombre es Juliet y hoy les estaré hablando acerca del estructuralismo como una teoría sociológica. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es una corriente filosófica que propone pensar a partir del análisis de las estructuras. El estructuralismo centra su atención en el concepto de estructura social como objeto de análisis sociológico. Para conectar la relación de los actores con los sistemas sociales, Parsons introduce el concepto de función y desprende de ella la teoría de la estructura social, la teoría de la motivación y la teoría del cambio. ¿Quién fue el principal exponente del estructuralismo entonces? El principal exponente del estructuralismo es Talcott Parsons, quien nació en Estados Unidos en 1902. En su obra La estructura de la acción social, intenta construir una teoría que llamará la teoría voluntarista de la acción. Este enfoque supone un actor, una situación y la orientación del actor hacia la situación. Para los estructuralistas, todo objeto o sistema está compuesto por una estructura que funciona como un todo, cuyas partes están relacionadas entre sí. El estructuralismo busca identificar las estructuras que componen a su objeto de estudio, no importa cuál sea este objeto. No obstante, el estructuralismo no es una corriente formal del pensamiento, es decir, una escuela a la que adhieran distintos pensadores. El estructuralismo es una manera de investigar que se utiliza en distintas ciencias sociales. ¿Qué plantea el estructuralismo? El estructuralismo, el significado de las cosas está determinado por su estructura interna. La estructura interna de una cosa o idea es el conjunto de sistemas que operan en su interior y que pueden ser estudiados por separado por más que trabajen en conjunto. En ese sentido, la novedad de este enfoque no fue haber introducido la idea de estructura que estuvo presente en el pensamiento occidental desde sus inicios, sino haber usado para eliminar cualquier concepto que quisiera ordenar la realidad. Ahora les estaré hablando un poco acerca de lo que es la historia del estructuralismo. El estructuralismo surgió con el trabajo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, curso de lingüística general.
Esta obra se publicó en 1916 por los alumnos de Saussure a modo de recopilación de los aportes del lingüista durante sus años de profesor. La lingüística considera al lenguaje como un sistema de signos y significados que se relacionan de manera arbitraria y no natural. Sin embargo, este sistema puede ser comprendido por un grupo de personas que comparten determinadas convenciones o normas. Para Saussure, los elementos del lenguaje son comprensibles solo entre sí y dentro del sistema que lo contiene. De esta manera, el lenguaje va más allá de la comunicación, ya que influye en el individuo y en su rol en la sociedad. Las escuelas del estructuralismo y sus características. Todas las escuelas estructuralistas plantean la idea de que todo está compuesto por estructuras. El modo en que se las organiza es lo que produce el sentido y el significado de las cosas. Además, para el estructuralismo en general, las estructuras determinan la posición de los elementos dentro del sistema y no son visibles a primera vista. Sin embargo, el estructuralismo puede pensarse desde tres grandes perspectivas o escuelas de pensamiento. La primera, el estructuralismo lingüístico, el antropológico y el marxista. Estructuralismo lingüístico, representado por Saussure y Jackson. El estructuralismo lingüístico estudia la lengua, que es un sistema de signos. El estructuralismo antropológico, representado por Levi Strauss. El estructuralismo antropológico analiza al ser humano y a la sociedad como estructuras sistemáticas. Y por último, el estructuralismo marxista, representado por Althusser y otros filósofos marxistas. El estructuralismo marxista sostiene que el fundador del estructuralismo no es Saussure, sino Karl Marx. Características del estructuralismo. Existe una estructura más allá del individuo. Esta estructurada condiciona y forma al individuo. Debe haber un reconocimiento de la propia estructura. Una vez reconocida la estructura, obedece a normas y leyes propias. En resumen, el estructuralismo es una corriente que analiza cómo las estructuras sociales influyen en el pensamiento humano, proponiendo que el verdadero significado de los fenómenos sociales se encuentran en los sistemas que los organizan, más que en las decisiones individuales. Hola, yo soy Yolanda y les voy a explicar qué es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una corriente sociológica que se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Y eso es clave para entender cómo ve la realidad esta teoría. Pero antes de entrar en detalle, hay que preguntarse qué es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias y métodos que usamos para comprender la realidad. En otras palabras, es como un lente que nos permite interpretar el mundo. El paradigma interpretativo, específicamente, se enfoca en entender cómo las personas viven y dan significado a su experiencia desde su propia perspectiva. O sea, no se trata de imponer una verdad externa, sino de comprender cómo la gente construye su propia realidad a partir de lo que piensa, siente y hace. Dentro de ese enfoque aparece el interaccionismo simbólico. Esta corriente sostiene que la sociedad no es algo estático ni dado, sino que se construye a través de la interacción entre las personas usando símbolos. ¿Y qué son estos símbolos? Son el lenguaje, los gestos, las normas, las expresiones, todo lo que usamos para comunicarnos y entendernos. Y lo importante es que esos símbolos no tienen un significado fijo, sino que el sentido que les damos depende del contexto social y de la relación entre las personas. Por eso se dice que el interaccionismo simbólico representa una realidad vivida por los participantes que actúan dentro de una sociedad, una estructura social basada en simbolismo, y que su función es analizar, describir y explicar estos procesos sociales básicos. Un ejemplo muy claro para entender esto es el libro El campesino polaco, escrito por Tomás y Florian Snajnecki. En este estudio se observa cómo un grupo de campesinos polacos acostumbrados a una vida rural, con tradiciones antiguas y una forma muy específica de ver el mundo, emigran a Estados Unidos, un país mucho más tecnificado e industrializado. Ese cambio tan radical los obliga a adaptarse a un nuevo entorno social, económico y cultural, y en ese proceso tienen que aprender nuevos símbolos, como el idioma, las costumbres y las formas de relacionarse. Y con eso también cambian su forma de pensar, de actuar y de interpretar el mundo. Eso demuestra claramente cómo la realidad se construye a través de la experiencia y la interacción social.
Para entender mejor cómo funciona esta corriente, podemos ver algunos de sus postulados claves. Número 1. Los significados que se construyen. Las personas no reaccionan a las cosas tal como son, sino según el significado que esas cosas tienen para ellas, y ese significado lo construyen a partir de sus experiencias. Número 2. El individuo participa activamente en la interpretación. No somos simples observadores de la realidad. Cada uno de nosotros participa activamente en cómo entiende el mundo y lo que pasa a su alrededor. Número 3. Los significados surgen de la interacción social. No inventamos los significados de forma individual, sino que aparecen cuando la interactuamos con otros. Por eso, la comunicación es tan importante en esta teoría. Número 4. Los significados pueden cambiar. Lo que hoy representa algo para mí, mañana puede representar otra cosa. Los significados no son estáticos. Cambian con el tiempo, con el contexto y con la experiencia. Y la número 5. La comunicación requiere entendimiento compartido. Para que la comunicación funcione, tenemos que compartir ciertos significados con los demás. Es como un juego con reglas. Si todas las entendemos, podemos jugar bien. Y en resumen, el interaccionismo simbólico nos muestra que la realidad no es algo que simplemente existe, sino que la vamos construyendo entre nosotros a partir de lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos entendemos unos con otros. Los desafíos del pensamiento social se refiere a los retos actuales que enfrentan las ciencias sociales. Para entender y explicar los cambios de la sociedad moderna, tenemos que redefinir qué es la ciencia social. En el siglo XXI se cuestiona si debe mantenerse la separación clásica entre ciencias sociales u unificarlas. La complejidad de los fenómenos sociales, hoy hay muchas sociologías urbanas, rurales, de la religión, etcétera, que dificultan un análisis total. El problema de la ideología y la objetividad se debate si las ciencias sociales pueden ser neutrales o siempre están influenciadas por ideas políticas. El intercambio del mercado y la globalización. En el mercado dominan las relaciones humanas y las personas se ven como clientes o consumidores. Cambios en el Estado y la sociedad actual. En la actualidad, el Estado está atravesando importantes transformaciones. Su estructura tradicional está siendo revisada y se están incorporando principios de mercado como la eficiencia y la transparencia. Esto significa que se busca un Estado más ágil, que utilice mejor los recursos y que rinda claramente las cuentas a la sociedad. Al mismo tiempo, surgen nuevos paradigmas impulsados por el avance de la tecnología. Las élites tienen acceso a saberes y herramientas muy sofisticadas, lo que genera beneficios, pero también plantea serios desafíos éticos y sociales. Por ejemplo, la inteligencia artificial o la biotecnología pueden mejorar nuestras vidas, pero también deben ser reguladas para proteger los derechos humanos. Ante este panorama, se propone una unión entre la ciencia, la técnica y el humanismo. Es decir, no basta con avanzar técnicamente, sino que debemos hacerlo con responsabilidad, integrando valores como la justicia, la solidaridad y el respeto por los derechos humanos. Además, frente a estos nuevos retos, es esencial mantener nuestra capacidad de pensar con claridad, de analizar críticamente los problemas y buscar soluciones razonadas. Solo así podremos construir un futuro y una sociedad más justa y consciente de los desafíos del presente y del futuro. Desde mi punto de vista, estos cambios nos obligan como sociedad a estar más informados y activos. No podemos dejar todo en manos de los gobiernos o las élites tecnológicas. Es fundamental que como ciudadanos participemos en el debate público y simplemente exijamos transparencia y pensemos éticamente sobre el rumbo que queremos tomar. La tecnología y la eficiencia son valiosas, pero no deben reemplazar los valores humanos que sostienen nuestra convivencia.